Pauta de Análisis en la 100.5. 8:05 de la mañana y esto es Pauta de Análisis. Estamos mirando también, ¿no es cierto?, algo que marcó la semana pasada y probablemente lo viene marcando desde que asume finalmente sus actividades el presidente electo José Antonio Kast, y que ha sido poner mucho énfasis en el tema del crecimiento. Ha tenido varias reuniones con los gremios empresariales, lo tuvo con la CPC, su primer viaje a la Argentina fue con la SOFOFA y con la CPC, y el jueves pasado probablemente marcó un punto relevante porque fue en ICARE, y en ICARE fue un encuentro ampliado donde desplegó finalmente sus énfasis para el gobierno que va a asumir a partir del 11 de marzo, y también presentó ya formalmente a Jorge Quiroz. Lo había hecho con la CPC antes, pero ya ayer ese jueves fue una presentación oficial. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las expectativas de los gremios empresariales del nuevo gobierno? Son temas que queremos abordar con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, a quien le agradecemos muchísimo estar aquí en Pauta. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Susana Jiménez, vimos que el presidente electo ha hecho guiños muy claros respecto del mundo empresarial, de cuáles van a ser los planes, de cómo se va a diseñar. ¿Cómo están recibiendo ustedes estas señales? Porque se fue tempranamente con ustedes a Argentina y con la SOFOFA. ¿Están tranquilos? ¿Cuáles son las señales que los tranquilizan? Bueno, sí, yo creo que ha sido un buen comienzo o una previa, como dirían los jóvenes, muy positiva, porque de alguna manera ha dado señales de estar preocupado por los temas que interesan a la ciudadanía, entre ellos obviamente seguridad y crecimiento económico, y en materia de crecimiento económico, cómo promover la inversión, cómo aumentar la creación de empleo. Evidentemente que eso es algo que tiene que ir de la mano con el mundo privado. En ese sentido, creo que el habernos invitado a esta visita a Buenos Aires, el haber estado junto con la CPC y la directiva de cada uno de los gremios que conforman la Confederación de la Producción y Comercio, y luego asistir a ICARE, en que allá había un número importante de personas del mundo empresarial, son todas señales de que hay interés en tender estos puentes, en presentar propuestas concretas que permitan efectivamente generar confianza, mejorar las expectativas y aumentar con eso el crecimiento económico. Susana Jiménez, usted desde la CPC observa lo que ha planteado José Antonio Kast de que la situación en economía requiere también el concepto, digamos, el paraguas de un gobierno de emergencia. Se lo planteo porque el propio presidente en ejercicio, Gabriel Boric, ha salido a desmentir eso de que el país está cayendo a pedazos. ¿Cuál es el diagnóstico desde el mundo empresarial, al menos desde la CPC? A ver, lo que nosotros vemos es que llevamos una década creciendo a ritmos muy bajos de crecimiento económico, y eso no es una mera cifra, ¿no? Finalmente, Chile, mientras creció a tasas sobre el 5%, que fue básicamente durante 25, 30 años, lo que vimos un país que cambió absolutamente de condiciones y de calidad de vida. Generó una disminución impresionante de la pobreza en Chile, dio acceso a bienes y servicios, a educación superior, mejores prestaciones públicas, mayor infraestructura, lo cual permitió desarrollar toda nuestra matriz exportadora. Entonces, el crecimiento económico tiene detrás un efecto, un impacto social muy positivo. Entonces, cuando vemos que hoy día crecemos y nos alegramos cuando nos acercamos al 2,3, 2,4%, que probablemente sea la tasa de crecimiento del 2025, donde la inversión cayó durante 2 años seguidos, el 2023 y el 2024, donde llevamos 3 años cuando se empleó sobre el 8%, la verdad es que necesitamos cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas, necesamos cambiar esto que hemos llamado la permisología para poder redinamizar la inversión, etcétera. Porque finalmente hay un choque de narrativas del presidente en ejercicio y del presidente electo. ¿El país está cayendo a pedazos? A ver, cayendo a pedazos evidentemente que no, pero uno siempre tiene que pensar ¿cuál sería la alternativa? Uno como economista dice, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad? Sí. La verdad es que podríamos estar creciendo a otro ritmo, generando una mucha mejor expectativa para las personas, más oportunidades, menos gente que está en el desempleo hoy día. Hoy día alcanzan 900.000 personas más o menos, 2 millones de personas son informales. Eso significa que no hay ninguna red de protección, no es solo inestabilidad en los ingresos, es que no hay ningún tipo de seguro frente a accidentes, frente
suficiente cesantía, etcétera, y tampoco ahorros para la jubilación. Entonces, yo no me jugaría por ninguna de las dos posiciones. Yo lo que quiero decir es que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque haciendo lo mismo somos un país que deja de crecer, que deja de generar oportunidades, que no recauda lo que requiere el Estado para dar las prestaciones para las cuales existe. Sí. Los argumentos que ha dado el presidente Gabriel Boric estos días, que vimos una entrevista larga en El País y también una entrevista radial, es que el país que él va a entregar es un país con menos pobres, es un país con inversión extranjera muy importante durante este año, es un país que va a tener que finalmente logró controlar la inflación, o sea, cuando asume este gobierno una inflación muy importante, ahora está, ¿no es cierto?, en un 3%, y con un ajuste de expectativas respecto al crecimiento. ¿Estará siendo muy optimista el presidente Boric en ese sentido? Bueno, mira, acá hay que distinguir lo que son los relatos políticos de lo que son la realidad basada en la evidencia. Y ahí uno tiene que mirar la película completa. Efectivamente, Chile pasó por un estallido, una inestabilidad muy importante que generaron los distintos intentos de cambio constitucional. A raíz de la pandemia, un retiro de fondos que generó profundas consecuencias, no solo al mercado de capitales, sino que también a las personas, porque vimos cómo esto generó una fuerte inflación, algo que fue absolutamente, digamos, advertido por todos los expertos y sin embargo no se escuchó. En ese sentido, bueno, ¿a quién cabe la responsabilidad de ese proceso? ¿Cómo se logra converger a la situación actual? Yo diría que el Banco Central ha cumplido un rol importante. Muchas veces recibió críticas porque se quería que se bajaran las tasas de forma más rápida, pero eso ha permitido que hoy día estemos de vuelta, recién 2026, en la inflación meta del Banco Central. Obviamente, la merma que se produjo en el mercado de capitales generó un efecto en las tasas de interés, en el acceso al crédito, ya sea de las personas como de las empresas, y la verdad es que entonces uno dice, bueno, sí, se logró reducir la inflación, la tasa de desempleo es un tema que hay que abordar en sí mismo, porque vimos la encuesta CACEN da cuenta de una reducción del desempleo como ha venido sucediendo en Chile en las últimas décadas, pero muy apalancado, y ese es un tema del que hay que ocuparse en más subsidios y no en mejores condiciones laborales que permitan generar ingresos propios. Y eso porque es un eso habla de tema una fragilidad finalmente, ¿no es cierto? Completamente, fragilidad de las personas y de financiamiento y sostenibilidad del fisco. Entonces, más que quedarnos en los titulares, yo creo que un buen diagnóstico hace que nos ocupemos de los temas. Susana Jiménez, desde su rol en la CPC, de los encuentros que han tenido con Jorge Quirós, ¿le parece que las propuestas que él está haciendo, cuando él está hablando, por ejemplo, él dice que le encantaría, ¿no es cierto?, tener un IMASEC de 2 dígitos, que muchos decían este fin de semana, escuchaba personas que decían, wow, qué osada la propuesta, un aumento de la producción minera, ajuste fiscal, reforma tributaria, un poco la línea, la bajada que está haciendo desde el diagnóstico el próximo presidente de Hacienda. ¿Le hace sentido y qué es lo que le parece, digamos, que es clave en la línea de lo que usted está planteando, este diagnóstico para poder avanzar hacia el crecimiento? A ver, yo he tenido la oportunidad de estar ya varias veces con Jorge Quirós y con el presidente electo, y yo lo que veo es digamos, una propuesta bastante coherente, en el sentido de que acá hay 3 pilares fundamentales. Uno, y que nosotros no solo compartimos, sino que venimos conversándolo hace ya más de 2 años, es la necesidad de volver a generar mayor competitividad tributaria para que Chile vuelva a crecer y tener todos estos beneficios que hablábamos antes. Eso pasa por una rebaja tributaria, pero también conscientes de lo que se ha llamado el estrés fiscal por el Consejo Fiscal Autónomo, requiere de ir de la mano con una mayor eficiencia y control del gasto público. Yo diría que esos 2 ejes están en las propuestas, y el tercero, y no menos importante, es todo lo que dice relación con el exceso regulatorio, las trabas burocráticas para sacar adelante proyectos de inversión o emprendimientos de menor escala. Ahí ha sido muy categórico, lo fue Nicare en el sentido, ¿no?, de un cambio total, como por levantar la barrera. Y bastante concreto. Yo creo que eso es lo que finalmente más se valora.
Hay que ver después cómo se implementa, cómo se lleva a cabo. Hay temas que requieren de ajustes legales, otros que son más bien administrativos o de gestión, Sí. pero por lo menos lo que uno ve es que no solo hay un buen diagnóstico de lo que hay que hacer, sino que también propuestas bastante concretas de cómo hacerlo. Sí. Respecto a un tema que fue muy, muy polémico en campaña, estamos hablando de este recorte del gasto público, este plan de austeridad que contempla, ¿cierto?, un recorte presupuestario de aproximadamente 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Usted le parece también un diagnóstico adecuado, cumplible también o no? Porque durante la campaña se discutió mucho, pero desde la política. Entonces es importante aterrizarlo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de los gremios empresariales. A ver, yo creo que se requiere, sí, sin lugar a dudas, un recorte fiscal, y creo que el valor que tuvo esta discusión en los procesos de campaña es visibilizar la necesidad de aquello. Si van a lograr reducir todo lo que se ha mencionado en el tiempo que se ha señalado, es algo que vamos a estar observando. Tiene hoy día la ventaja de que los ingresos probablemente se van a ver beneficiados producto del buen precio del cobre, y eso eventualmente pone algo menos de presión para una reducción de gasto tan significativa. Ahora, dicho eso, es indudable que aún con un precio del cobre más alto de lo que hemos observado, no podemos seguir teniendo mayores gastos de lo que ingresa al fisco. Eso genera una presión no sobre la economía, sino que también va aumentando año a año los déficits fiscales y con eso la deuda pública, y eso de nuevo repercute efectivamente en las condiciones a las cuales personas y empresas acceden a financiamiento para sus necesidades. Entonces, creo que es una discusión que fue positiva tenerla. Su magnitud, veremos cuánto se logra y cuánto es estrictamente necesario dadas las condiciones que estamos viendo en el mercado. Ya, pero no está la expectativa de que se cumpla finalmente con esa cifra. O sea, yo tengo, Claudia, la expectativa de que se cumpla todo lo que se ha prometido. La verdad es que es verdad que en los debates presidenciales se toman posiciones más radicales, pero uno esperaría que la impronta con la que ha llegado este nuevo gobierno, las medidas que han anunciado, las conversaciones que hemos tenido de cara al mundo empresarial y privado, sean temas que podamos efectivamente ver que se concretan, sobre todo en los primeros meses de la nueva administración. Hablamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, aquí en Radio Pauta. O sea, usted diría que al menos la CPC, el mundo empresarial, está más bien optimista, no digamos, no es la expectativa de lo que va a pasar, sino que más bien optimista, producto de las conversaciones que han tenido con el próximo ministro de Hacienda y del presidente electo. A ver, sí, yo diría que no solo en estas últimas conversaciones, nosotros tuvimos oportunidad a mediados del año de presentarles nuestras propuestas como sector privado, lo que llamamos motores para el crecimiento sostenible de Chile. Eso lo hicimos con un grupo importante de 80 expertos y empresarios y propuestas muy concretas para alentar el crecimiento de la inversión, la creación de empleo, la modernización del Estado y también temas de seguridad que son muy importantes para el buen desarrollo y progreso del país. Y en ese sentido, con cada uno de los principales candidatos en ese momento y sus equipos económicos pudimos tener un diálogo bastante profundo y hemos visto cómo muchas de esas medidas están hoy día en el debate público. Por lo tanto, efectivamente, creo que hay una posición bastante favorable en el sentido de que se ha hecho un buen diagnóstico, que se han hecho propuestas concretas, de que hay voluntad política y de que hay un conocimiento bastante profundo de cada uno de los mercados y los cuellos de botella que hoy día están ralentizando la economía. Susana Jiménez, si usted dice, no, Chile no se cae a pedazo, ¿cómo evalúa finalmente entonces la manera en que este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, está entregando, va a ser la entrega de la posta respecto de la economía bajo la mirada empresarial? A ver, yo diría que tenemos una economía que crece a ritmo demasiado pausado para lo que el país necesita, para el progreso y bienestar de las personas, un mercado laboral que está muy debilitado. La verdad es que eso yo creo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Creo que sí se le entrega a un país con herramientas para enfrentar los temas de seguridad mayores que las que había antes. Eso se logró. Usted hace un reconocimiento
a cómo se avanzó en la agenda de seguridad. Sin lugar a dudas, Ya. es una agenda que en periodos anteriores que hubo bastante oposición para avanzar en ella, y creo que el haber logrado acuerdos dentro del Congreso, tanto de oficialismo como de oposición, para avanzar en estas materias, es algo que va a ser muy valorado y que con voluntad política se va a poder Ya. aplicar O sea, en materia en de economía, seguridad. usted diría que el gobierno del presidente Gabriel Boric fue un poquito al debe. Sí, yo creo que hay mucho todavía por hacer. Los resultados, los números indican un magro crecimiento económico, una inversión que la verdad es que retrocedió durante un par de años, una situación fiscal muy crítica, un control de la inflación que, como decía, es atribuible a las medidas y acciones ¿No del le da Banco mérito a Central. Mario Marcel en ese sentido? A ver, le doy mérito en el sentido de que parte del control de la inflación no es solo la política monetaria, Sí. lo es también la política fiscal. Sí. Y claro, si se hubiese gastado aún más, tendríamos una situación inflacionaria todavía muy compleja. En ese sentido, claro, hay que darle crédito a que no se gastó más de lo que se gastó, pero se gastó más de lo que ingresó, y eso inevitablemente lleva a que tengamos estos déficits fiscales y este crecimiento de la deuda pública. Eso es algo bastante evidente en los números y es algo de lo que va a haber que ocuparse Ya. en los próximos años. O sea, a su juicio, Ana Jiménez, el mérito finalmente de este momento económico que, como usted dice, este gobierno nuevo va a recibir con un buen precio del cobre, con una inflación al 3%, no sería mérito del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que más bien del manejo que hizo el Banco Central de la inflación y de las condiciones. ¿Sí? O sea, yo creo que hay que separar los roles. El Banco Central es un banco central autónomo que toma sus decisiones basado en las proyecciones de inflación, y yo creo que ha hecho un buen trabajo que ha permitido volver a converger de una situación inflacionaria muy compleja que fue producto de malas decisiones de política pública. Y en eso, no nos olvidemos, en los retiros de los fondos de pensiones fue una decisión bastante transversal, pero que generó los problemas que generó. La presión también de gasto que hubo producto de la pandemia fue algo que fue empujado por todos los sectores políticos y tiene consecuencias. Tuvo fuertemente, por supuesto, claro, que tiene consecuencias, y nos demoramos mucho tiempo en volver a las cifras que estábamos acostumbrados en materia de inflación, etcétera. Lo que no hemos logrado volver a dinamizar es la capacidad de crecer, y eso tiene muchos motivos. Está detrás el tema de los permisos, está la incerteza jurídica, hay un tema de confianza. Hemos tenido la confianza empresarial en niveles pesimistas durante todos los últimos años. Ahora hay más confianza del mundo empresarial con José Antonio Caz. Hay una mejora, al menos eso es lo que indican las encuestas, pero todavía yo diría que no ha pasado el umbral de decir, oye, acá se vislumbra un cambio radical. Lo que hay una expectativa de un diagnóstico compartido, de medidas concretas y que se espera que sean efectivamente implementadas lo antes posible. Y creo que eso es lo que de alguna manera también han adelantado los mercados. Sí. Hablamos con Susana Jiménez, economista, presidenta de la CPC, una economista premiada también en el año 2025 como la mejor economista. En economía no solo son los números los que pesan, no son solamente los diagnósticos, es también los climas sociales. Primero, ¿cómo cree usted que parte el próximo gobierno en el sentido del clima social? Y segundo, está la preocupación respecto de cuál va a ser el despliegue de movimientos sociales, de si puede ser un gobierno que tenga, ¿no es cierto?, una mayor oposición en las calles. ¿Le preocupa eso? ¿Puede ser simplemente, ¿no es cierto?, un temor que está dando vuelta en el aire? ¿O usted cree que producto de una aprieta de cinturón ¿Hay esa preocupación en el mundo empresarial? A ver, yo creo que a todos nos preocupa de que existan situaciones que generan inestabilidad, que generan incertidumbre, que traban el normal desarrollo de la actividad y el movimiento de las personas, como son las manifestaciones, más aún cuando estas son violentas. Uno esperaría, obviamente, que exista una responsabilidad política de quienes promueven estas situaciones, pero también mayor conciencia ciudadana. Yo creo que muchos vivimos el periodo de estallido con bastante preocupación,
sensación de dolor de ver cómo se destruía infraestructura pública y necesaria para todas las personas. Y sobre todo, yo creo que se hace poco hincapié con pérdidas de días de escolaridad de los niños. Y yo creo que cuando nos olvidamos de algo tan importante como la necesidad de que los alumnos, los estudiantes vuelvan a la sala de clase, cuando se ven impedidos hacerlo producto de paros, de manifestaciones o de reclamos de algunas instituciones, la verdad es que por supuesto que es algo que nos preocupa y que esperamos que haya la conciencia y la generosidad para con las personas de que esto no ocurra. A su juicio es clave el rol opositor que pueda ejercer, ¿no es cierto?, quienes van a salir de la moneda hoy día. Por supuesto, la oposición, en cualquiera sea el gobierno, siempre tiene que ser constructiva, no destructiva. Y en ese sentido pueden haber legítimas diferencias, pero el lugar para dirimir esas diferencias es el Congreso, son las instancias a las cuales convoca el Ejecutivo, los gremios, los lugares de encuentro, y esa es la forma en que civilizadamente nosotros nos relacionamos y ponemos nuestros puntos de vista. Al ser un gobierno de derecha, ¿usted cree que podría generar mayores manifestaciones en la calle o una oposición de izquierda más dura? A juzgar por lo que ha sido la historia reciente de nuestro país, yo diría que sí. Pero bueno, eso está por verse y yo insisto que eso puede impactar en la economía. Por supuesto, hay lecciones aprendidas y creo que los últimos años no fueron en vano, son parte de lo que hemos estado viendo. Pandemia de por medio, ciertamente. Sí. Eso genera una situación, una condición muy particular para Chile y para el mundo. Pero nuestro propio proceso interno de estallido, de paralización en las calles, de intentos constitucionales, de polarización dentro del mundo político, en nada le ayuda al país si eso no se canaliza por las instituciones que tenemos para ello. Lo último es Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Estamos viendo un mundo convulsionado, estamos viendo en la región una situación compleja en Venezuela, probablemente con México, ya sabemos que con Colombia, muy probablemente en Cuba. ¿Cómo el mundo empresarial está haciendo la lectura de lo que está sucediendo en la región? Es decir, esto no es que le pase a ellos, esto tiene repercusiones también probablemente políticas y económicas para nuestro país y para los vecinos. Por supuesto, sin ir más lejos, en la región se han dado situaciones muy complejas. El caso venezolano ha tenido un impacto directo en Chile con una fuerte inmigración de personas desde Venezuela, una parte importante de ellos en forma irregular. Eso, por cierto, también es inevitable ver alguna correlación entre esa inmigración desregulada o descontrolada con hechos de violencia de alta connotación pública y por lo tanto la inestabilidad que se pueda producir en la región, por supuesto que tiene un impacto sobre la calidad de vida de los chilenos. En ese sentido, por supuesto, estamos viendo con mucha atención lo que está pasando y esperamos, sinceramente, que en materias, por ejemplo, de narcotráfico, de crimen organizado, de economías ilícitas, algo que nosotros estamos siguiendo muy de cerca desde la CPC con sus distintas ramas, hayan decisiones y trabajos conjuntos con los distintos gobiernos de la región. Sí, entiendo que para hoy la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, va a tener una actividad encabezada por usted en la que se hará entrega al equipo económico del presidente electo el análisis realizado por la CPC por permisos sectoriales existentes, una propuesta de simplificación avanzada respecto de esta ley. ¿En qué consiste? Yo sé que nos quedan pocos minutos, pero porque este es un tema en el cual Jorge Quiroz de alguna manera ya delineó, hizo un pincelazo el día jueves en ICARE. Sí, efectivamente nosotros hemos estado trabajando en el último par de meses con las distintas ramas y otros gremios en poder identificar aquellos permisos sectoriales que pueden ser simplificados más allá de lo que ya se ha avanzado y nosotros fuimos bastante promotores de la ley. O sea, este sería un detalle no es un detalle porque la verdad es que lo que nosotros hicimos fue revisar los casi 400 permisos. No un detalle, me refiero a que es una propuesta que va detalle a detalle, que va eso sí. A eso sí, no, por supuesto, a eso me refiero. Es un trabajo muy bien concreta, importante, sí. Muy concreto, revisamos todos los permisos sectoriales, lo vimos, como te decía, con todos los gremios, una revisión exhaustiva para poder
y no solo implementar de buena forma la ley, sino que también ampliar su cobertura, su extensión y de esta forma aportar también desde la mirada, desde la experiencia del mundo empresarial en aquellos permisos que todavía puedan ser simplificados, incluso algunos de ellos eliminados cuando son de bajo riesgo o cuando existen otros mecanismos de fiscalización que son más eficaces que aumentar la burocracia y con ello los tiempos de aprobación de los proyectos. ¿Eso implicaría, Sonia Jiménez, reformar la ley actual? No, es una implementación de la ley. Hay muchas medidas que son de carácter administrativo, pero sí requeriría abordar esos permisos y hacerlos, simplificarlos a través del mismo mecanismo que la ley permite, que es transformar estos permisos que muchas veces se acumulan en los escritorios Por del ejemplo, Estado. así, un ejemplo breve, deme un ejemplo. Hay muchos permisos que, por ejemplo, están duplicados, o sea que tú en distintas instancias que además son secuenciales, o sea, ni siquiera son simultáneas, tienes que aportar los mismos antecedentes en distintos servicios públicos. Hay otros que son de muy bajo riesgo y por lo tanto basta con que tú cumplieras con las condiciones, hicieras una declaración jurada y tú después, por supuesto, fueras fuertemente fiscalizado para cumplir con aquello. De esto hay un número muy importante de permisos que pueden ser abordados y con eso disminuir los plazos de aprobación de los permisos. Eso va a pasar hoy día a las 10 de la mañana, entonces Así la es. entrega a Jorge Quiroz derechamente, ¿no es cierto?, de ese listado. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, muchísimas gracias por arrancar esta semana de 12 de enero aquí en Radio Pauta. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Tú también, muchas gracias.